Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Royberto Nostroza y hoy día vamos a aprender algo más sobre Excel. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Vamos a conocer sobre el uso de función lógicas. Para empezar, solamente la función lógica sí. ¿Qué es una función lógica? Es aquella que me permite evaluar el cumplimiento de una condición o criterio y en base al resultado obtenido puedo ejecutar una acción determinada. La función lógica sí me va a permitir evaluar esta condición que nosotros indiquemos. Esta condición puede dar como resultado verdadero o falso. Y a partir de ella nosotros podemos decirle a Excel que ejecute una acción u otra. Veamos la sintaxis. La función lógica sí tiene tres argumentos. La primera es la condición o prueba lógica y luego de haber evaluado la condición o prueba lógica, si esta condición resulta verdadera, coma, en el segundo argumento yo debo indicar qué acción va a ejecutar o qué resultado va a mostrar. Coma, si esta condición resultara falsa, en el argumento 3 voy a indicar la acción o resultado a mostrar. Con un diagrama de flujo podemos entender mejor esto. Fíjate, tengo la prueba lógica o condición, tomará un camino para ejecutar una acción 1 si es verdadero y tomará otro camino si la condición resulta falsa y ejecutar una acción 2. No ejecuta ambas, solo ejecuta una de ellas. En este caso, estoy evaluando dos posibles situaciones, que se dé verdadero o que se dé falso. Vamos a pasar a explicar un ejercicio utilizando la función sí. Fíjate en esta tabla, tengo cliente, el producto que ha comprado, el precio que pagó y el tipo de compra que ha hecho. Si es al contado o al crédito. Me dan una condición para hacer el descuento. Si la venta fue al contado, va a obtener 10% del precio. Primera condición o situación. Y de lo contrario, el descuento solamente será del 5% si la compra no ha sido al contado. En este caso tengo dos situaciones posibles y solamente debo ejecutar una de ellas dependiendo de la condición. Para estos casos voy a utilizar la función sí de forma directa. Fíjate, voy a colocar aquí sí, paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? La venta, si la venta, es decir, si la celda E9 es igual al contado, si se cumple esto, coma, ¿qué cosa va a hacer Excel? Va a calcular 10% del precio. Y si no, es porque no es al contado, es al crédito, va a calcular 5% del precio. Puedo leer esta fórmula diciendo, si el precio de venta es al contado, entonces que calcule el 10% como descuento del precio, y si no, es decir, si no se cumple, que solamente saque el 5%. Copio para el resto de celdas, toda vez que es el mismo cálculo que debo efectuar, y ya habría solucionado el ejercicio. Muchas veces nosotros no tenemos solamente dos acciones posibles para decidir, como en este caso, si es al crédito o si es al contado. Pueden haber muchas más opciones o situaciones. En ese caso, la función sí, de forma directa, no sería viable. Vamos a aprender la función sí, pero de forma anidada. ¿A qué me refiero con esto? A que puedo incluir dentro de la función sí otro sí en la medida que necesite. Para que me puedas entender, fíjate, ya no tengo solamente dos acciones por elegir, sino tengo más de dos acciones. Y debo elegir una de ellas en determinado momento. Fíjate este diagrama de flujo. Voy a tener una condición 1. Si esto resulta verdadero, ejecutará una acción 1. Pero si resulta falso, y tengo todavía dos acciones posibles que ejecutar, ya no sería posible. Por lo tanto, voy a incluir una condición 2 que me dé
la posibilidad de dos acciones más, fíjate. Si fuera verdadero, una acción 2, y si fuera falso, una acción 3. ¿Qué tal si tuviera que elegir una acción más? La acción 3 que ves en este diagrama de flujo tendría que convertirse necesariamente en una condición 3. ¿Para qué? Para que me dé la posibilidad de poder ejecutar una acción 3 y una acción 4. Veamos un ejemplo. Me dicen que se va a otorgar una bonificación y que ésta depende del turno de trabajo. Si trabaja en el turno mañana, será 6%. Primera situación. Si el turno es tarde, 8%. Segunda situación. Y si no, es decir, si no es mañana ni tarde, será del 10%. En este caso tengo tres situaciones posibles. La función sí de forma directa no sería viable. Voy a utilizar la función sí de forma anidada. Veámoslo con un diagrama de flujo primero. Verifico, el turno es igual a m, es decir, mañana. Si fuera verdadero, debo calcular el 6%. Pero si es falso, puede ser que sea del turno tarde o de otro turno. Por lo tanto, como todavía me quedan dos acciones posibles, debo incluir otra prueba lógica. Verifico ahora, ¿el turno es tarde? Si fuera tarde, le corresponde un 8%. Y si no, si es falso, es porque no es ni mañana ni tarde. Por lo tanto, según la especificación del ejercicio, debería ser el 10%. ¿Cómo llevaríamos todo este diagrama de flujo a Excel? Si el turno es igual a mañana, debo colocar, entre comillas, todo lo que sea texto cuando utilice esta función. Si eso se cumple, coma, ¿qué debe hacer? Debe poner 6%. Y si no, como todavía me quedan dos situaciones posibles, debo incluir otra función sí. En esta función sí, ¿qué debo incluir? Si el turno es igual a tarde, entre comillas, coma, si se cumple esto, 8%. Y si no, es porque no es ni mañana ni tarde y por lo tanto, por descarte, sería el 10%. ¿Debo colocar doble paréntesis? Sí. Por los dos sís que he aperturado. Omitir uno de ellos devolvería un error. ¿Cómo leo la fórmula que aparece? O la que he creado. Si el turno es mañana, 6%. Y si no, como todavía me queda evaluar si es tarde u otro turno, incluyo otra función sí. Si el turno es tarde, será 8%. Y caso contrario, ya será el 10%. Vamos a desarrollar un ejercicio similar al que hemos visto para que me puedas entender. Fíjate, tengo una tabla de empleados con el turno en el que trabajan, el sueldo que perciben y la bonificación que debo calcular. Si el turno es mañana, le toca el 6% del sueldo, si es tarde, 8% del sueldo y, en el caso contrario, es decir, si es noche, 10%. Tres situaciones, por lo tanto necesito anidamiento de sís a través de dos sís. Empezamos. Igual, si, paréntesis, mi prueba lógica estaría dada por si el turno, es decir, C6, es igual, entre comillas, M, que corresponde a mañana, si eso se cumple, coma, ¿qué debería hacer Excel? Calcular el 6% del sueldo. Si este tip de ayuda que muestra Excel te molesta, puedes ubicarte sobre él cuando aparecen las cuatro flechas, hacer clic sostenido y llevarlo a otro lugar. Fíjate, me dicen 6% del sueldo. 6% por el sueldo. Con lo cual, he calculado la bonificación de las personas del turno mañana. Coma. Ya calculé para el turno mañana, pero ahora me falta ver si es tarde o si es de noche. Por lo tanto, necesito incluir otra función sí. Sí. ¿Sí qué? Si el turno ahora es igual a tarde, en ese momento,
Si se cumple, debo calcular el 8% del sueldo. Y si no, ya verifiqué si es turno mañana 6%, si es tarde 8%, y si no, pues corresponde a que es de noche. Por descarte puedo decidir de que le toca 10% del sueldo. Coloco doble paréntesis para indicar el cierre de las dos funciones sys utilizadas. Como todas las demás celdas hacen la misma operación, voy a utilizar el cuadro de relleno para copiar al resto de celdas. Veamos un segundo ejercicio. Fíjate, tengo una tabla de postulantes, su edad, y debo colocarles en una categoría. La categoría está definida por una tabla. Si la edad está entre 18 y 35 es joven, entre 36 y 55 adulto, y si es mayor de 55, la categoría es máster. ¿Cómo puedo desarrollar este tipo de ejercicios de una tabla basada en rangos? Consejo, si fuera así la presentación de algún problema, yo te aconsejo empezar desde el final. Fíjate, voy a empezar desde el final hacia arriba. Vamos a desarrollar. Tengo 3 situaciones aquí, necesito 2 sys para poder definir la solución. Igual, si, paréntesis, si la edad, estoy analizando el último, si la edad es mayor a 55, si se cumple eso, debo colocar máster como categoría. Y si no, todavía me quedan 2 situaciones más. Por lo tanto, voy a añadir otro sí. Si la edad es mayor igual que 36, fíjate que estoy utilizando los números que van por aquí. 55, 36 y 18. Ya agarré 55, ya ahora voy a tomar 36. Si se cumple eso, el resultado es adulto. Y si no, es decir, si no es ni máster ni adulto, es porque es joven. Por descarte, siempre podemos considerar el último dato sin verificarlo. Cerramos doble paréntesis, con lo cual he terminado el ejercicio. Copio con un doble clic para el resto de celdas y he terminado. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Que la principal utilidad de la función SI es ayudarme y ayudarnos a tomar decisiones basadas en una o más condiciones. De esa forma, puedo evaluar dentro de tablas qué decisión tomar, si aplico descuentos, si aplico categorías, si aplico rebajas, etc. Te invito a descargar un archivo con los ejercicios que hemos desarrollado el día de hoy y además un archivo con ejercicios adicionales para que puedas complementar la clase. Muchos éxitos y nos vemos en la siguiente clase.